A ver, nació él en 1753, un 8 de mayo, en la hacienda de San Diego, en Pénjamo, Guanajuato. En Pénjamo, Guanajuato. Precioso, bueno, Guanajuato, muy bonito todo, ¿verdad? Pero en Pénjamo. En 1753, sí. Cuando yo lo conocí, lloré de decepción. ¿Por qué? Pues era un pueblo pedorro que no tenía nada. Y deja tú, yo me acordaba de la canción que decía... Sí, vamos camino a Pénjamo. Ya vamos llegando a Pénjamo. Ya brillan allá sus cúpulas. Sí. Eran unas torres mochas, caídas. Dije, es Pénjamo. Pues ha cambiado mucho Guanajuato en los últimos tiempos, pero sí, son pueblitos ahí. Pues ahí nació Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla. Y bueno, pues fue un personaje, es el personaje más conocido en la historia de México. ¿Por qué? Porque, bueno, él se atrevió a romper con una presencia española de 300 años. O sea, ese es el tamaño de Miguel Hidalgo, después de que los españoles nos conquistaran en 1521. Pues imagínense, pasaron 300 años para liberarnos de ellos hasta 1821, un 27 de septiembre fue cuando se consuma la independencia. Pero esos 11 años antes, o sea, cuando empezó el movimiento, desde la madrugada del 16 de septiembre, madrugada del 16 de septiembre, que Miguel Hidalgo enarbola esa lucha por la independencia, él tuvo una vida sacerdotal, era un sacerdote, ¿no? Era un sacerdote que le gustaban los toros, le gustaba jugar naipes. Aquí el libro de Eugenio Aguirre Hidalgo, Entre la virtud y el vicio, bueno, se habla precisamente de su historia personal. En ese tiempo o eras sacerdote o eras maestro, eran prácticamente los dos oficios más recurrentes para ese tiempo. ¿Y militar? Y la otra era que te metieras a la milicia, que fueras militar. Y le decían el zorro a él, joven, porque era muy inteligente y era una persona pues que hablaba francés, sí, hablaba italiano, hablaba latín. Sí. Y pues tenía un contacto con la ilustración europea, era un gran lector y era una persona que además dominaba el purépecha, el otomí y el náhuatl. Entonces era un sacerdote muy preparado académicamente, con una gran vinculación con la feligresía, y pues su desarrollo eclesiástico estuvo entre Guanajuato y también la Nueva Valladolid, o Vizcaya, que así se llamaba, el reino de Vizcaya, que es Michoacán. Entonces ahí incluso se hace amigo, o José María Morelos se hace amigo. Ellos se conocen en dos pueblitos que están ahí en Michoacán, que se llama Indaparapeo y Charo, que ahí es donde le da la estafeta ahí y le dice, oye, tú vete allá al sur, y aquel va a parar en Acapulco, a Guerrero, José María Morelos. Entonces Hidalgo es el personaje central que junto con Allende, con Aldama, con la corregidora, con José Ortiz de Domínguez, con Leona Vicario, con también con Jiménez, pues inicia el movimiento de independencia. Cuando arranca ese movimiento, pues él tenía agarra el estandarte de la Virgen de Guadalupe y tenía toda la fuerza de la fe y el seguimiento de la feligresía, pero realmente era una lucha armada de estrategia militar, y tenía ahí Allende y Aldama que sabían, porque pues eran soldados, eran de carrera. Eran de carrera, eran, ¿no?, soldados de la reina. De la reina. Entonces ellos le decían, cuando ya empezaron ahí a moverse en Guanajuato y a levantar la insurgencia, que el pueblo los acompañó y todo, que fueran a tomar la Ciudad de México. Y ahí Hidalgo, y lo platiqué el domingo pasado cuando recordábamos a Pancho Villa, ahí Hidalgo no toma la decisión de ir a tomar la Ciudad de México, en esa la capital, lo que es ahora la capital, y se viene para acá, para Occidente, y va para Guadalajara, y ahí empieza Félix María Calleja, que era el que lo venía persiguiendo, a propinar las primeras derrotas de ellos, ¿no? En el puente de Calderón, ¿verdad? En ese famoso enfrentamiento. Y luego, pues, vienen para acá y terminan aquí en Coahuila.
en Coahuila. Y quiero decirles, haciendo un paréntesis, que esto empezó el 16 de septiembre, pero para el 24 de septiembre, el obispo Manuel Abad y Queipo expide o escribe la excomunión, que es algo que quiero terminar con esta historia de Miguel Hidalgo, la parte de la excomunión. O sea, publican y lo excomulgan, ¿no? Y ahorita voy a leer un texto que a Miguel, ese ángel le encanta, ¿verdad? De la excomunión de Miguel Hidalgo, que lo hace inmediatamente y que lo replica el obispo de la Ciudad de México y de Guadalajara. Entonces ya era alguien que estaba en contra de la iglesia y decían, él ya no es sacerdote. Y acá viene Miguel Hidalgo y aquí en Acatita de Baján, aquí en Coahuila, ya lo apresan. Lo apresan junto con Allende, con Hidalgo, con Aldama y con Jiménez y con Abasolo. A ver, al tema de Abasolo, que finalmente la esposa consigue que lo liberen y va a determinar a vivir allá a España. Por eso él no es fusilado y no es expuesto su cabeza. Y ya ven que aquí hay una calle Abasolo, ¿no? Sí. Aquí por el centro, ¿no? Entonces, eso yo creo que cuando le pusieron aquí no se dieron cuenta que Abasolo pues no había culminado el proceso de independencia. No que haya sido un héroe, pero en muchas partes del país no consideran a Abasolo como un héroe de la independencia, porque él finalmente terminó muriendo en forma natural en España, porque de cuenta él dijo, no, yo no tengo nada que ver ahí nos vemos y lo sueltan. Bueno, cuando se los llevan ahí por el río Nazas, lo sacan acá por Durango y por Chihuahua y van a parar a Chihuahua. Y cuando ya los tienen apresados, el tema era Hidalgo porque era sacerdote, ¿no? Sí. Y cuando ya empiezan a ver, pues cómo van a dar un castigo ejemplar. O sea, lo que quería la corona española es mostrarle a todo el pueblo de México que no se sublevaran, que tuvieran ellos el respeto a la corona. Y en ese sentido, pues tardó como 2 meses el proceso desde que los apresaron hasta que lo asesinaron, que fue un día como hoy, 30 de julio de 1811. O sea, empezó este movimiento la madrugada del 16 de septiembre de 1810 y a Hidalgo lo fusilan el 30 de julio de 1811, pero lo iban a fusilar el día 26 de julio, como fusilaron a Allende, Aldama y a Jiménez, ¿verdad? ¿Por qué no lo hicieron? Porque la iglesia tenía que despojarlo, pues, de lo que era, pues, la imagen sacerdotal que tenía, ¿no? Entonces les voy a comentar un poco de lo que pasó recientemente en septiembre del 2017, donde una asociación de cronistas de Guanajuato, compuesta por 46 historiadores, le exigen a la iglesia, y en ese tiempo la figura del Papa Benedicto XVI, que revocara la sentencia de excomunión, esta que les comento, sí, del obispo, del obispo Abad y le piden a Norberto Rivera que le quiten esa dignidad sacerdotal que le fue degradada canónicamente un día antes del fusilamiento, o sea, un 29 de julio de 1811. Primero lo degradan y luego lo fusilan, ¿no? Hay que recordar esta parte porque esa severidad del decreto decía que sea condenado, sea condenado Miguel Hidalgo y Costilla en donde quiera que esté, en la casa, en el campo, en el camino, en las veredas, en el bosque, en el agua y aún en la iglesia, que sea maldito en la vida o en la muerte, en el comer o en el beber, en el ayuno o en la sed, en el dormir, en la vigilia, andando, estando de pie o sentado, estando acostado o andando, mingiendo o cantando, y en toda sangría.
que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que sea maldito en la corona de su cabeza y en sus sienes, en su frente y en sus oídos, en sus cejas y en sus mejillas, en sus quijadas y en sus narices, en sus dientes anteriores y en sus molares, en sus labios y en su garganta, en sus hombros y en sus muñecas, en sus brazos, en sus manos y en sus dedos. Y ya mejor le paro, porque estaba así la sentencia del obispo para la excomunión para Miguel Hidalgo. Era terrible, ¿Sí? eso era Eso fue la y sentencia. eso fue lo que pidieron estos historiadores de Guanajuato ahora en el 2007, ¿no? Y ¿Qué se lo pidieron precisamente, Exigieron. y se hizo una comisión especial de apoyo para el tema de los festejos del Bicentenario y se presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados en donde el gobierno federal pues iba a buscar que la iglesia pues le levantara esta excomunión, ¿no? No solamente a él, sino también a Morelos y al otro sacerdote, José María Cos, que también fue uno de los sacerdotes que también participó en el movimiento de Bueno, y el independencia. cura Matamoros no los comulgó. Sí, también a Mariano Matamoros. También a Mariano Matamoros, pero no viene aquí, maestro. Yo no sé, pero también era sacerdote. Sí, Mariano sí. Matamoros también era sacerdote. Por eso la calle Matamoros, la colonia Matamoros, por él. Sí. Y bueno, el resultado pues fue que el cardenal Norberto Rivera Carrera designó una comisión histórica De para triste investigar memoria. los antecedentes del juicio clerical a lo que fue sometido Miguel Hidalgo, padre de la patria, y pues ahí lo pasaron a la Arquidiócesis de México. Y dice, se espera que la comisión pueda encontrar datos suficientes para considerar la excomunión de los caudillos inválida y por tanto declararla nula o quizá hallar elementos jurídicos que sustenten un posible levantamiento de excomunión. Pero la verdad que no lo resolvieron, quedó así nada más en una comisión. Y bueno, en esos días, ya cuando hacen a Hidalgo, le rapan su pelo o la parte de su calva, de sus dedos para quitarle la dignidad clerical, ¿no? O sea, primero y luego le quitan los hábitos un día antes, ¿no? O sea, como para decirle a la iglesia, ya no es sacerdote, y luego se lo entregan a la corona española, precisamente para que ya lo fusilen por el delito de traición a la patria. Y lo que decía que el delito de la traición, el castigo punitivo, el castigo corporal era azotes. Era azotes y estrangulamiento, que finalmente no había en ese lugar, que era un hospital antiguo allá de Chihuahua, y finalmente lo fusilan. A los otros los habían fusilado de espaldas porque decían que eran unos traidores. Hidalgo no permitió eso y discutió ahí con uno de los que los estaban ahí, lo estaban poniendo así, y él dijo, a mí me fusilan pues de frente, y así lo fusilaron. En esa mañana, pues de un día como hoy, pero de 1811. La verdad es que es interesantísima la vida, impresionante. Había un carcelero, se llamaba Melchor Guaspe, que era el que lo cuidaba, porque fueron 2 meses que estaba ahí, que hay unos diálogos muy bonitos entre Melchor, que terminó pues obviamente adorando al cura Hidalgo, que era pues todo un personaje talentoso y todo, y dejó escritos muchos testimonios ahí que luego Melchor Guaspe, que era su guardián, ahí lo expresa, ¿no? Pero sí, por eso quise hoy comentarlo en este aniversario luctuoso de Miguel Hidalgo, de toda su historia, y cómo pues encendió la mecha de la independencia, que después la siguió Morelos y la culminó Vicente Guerrero. Fueron 3 etapas históricas largas pues del movimiento de independencia. Y bueno, pues esa es la recomendación del día de hoy.